En el siguiente video documental se presentará la unidad 1, Corrientes del Pensamiento del Espacio Geográfico, el cual va a ser presentado por Fierros Emilio, Labrador Dante, Rodríguez Adilene y Mendoza Brandon. La geografía como ciencia ha evolucionado a lo largo del tiempo con diferentes corrientes de pensamiento que han influido en la enseñanza y el aprendizaje. En este video documental exploraremos cómo la geografía ha aportado a la educación y cómo esta disciplina nos ayuda a formar ciudadanos críticos y responsables. Objeto de estudio de la geografía es la ciencia que estudia la superficie terrestre, los fenómenos que en ella se presentan y la relación entre el ser humano y su entorno. Los objetos del estudio de la geografía se dividen en dos grandes ramas, la geografía física y la geografía humana. Por lo siguiente, te presentaremos los componentes de la geografía, donde en la geografía física se presenta la geomorfología, que estudia las formas del relieve terrestre. La climatología analiza los climas y sus variaciones. La hidrología, que se centra en los cuerpos de agua como ríos, lagos y mares. La biogeografía investiga la distribución de la flora, la fauna en la tierra. Y por último, la pedología, que examina los suelos y sus características. Y como siguiente, tenemos la geografía humana. La geografía que estudia la población, analiza la distribución y características de la población. La geografía económica, estudia las actividades económicas y su distribución. La urbana, que investiga las ciudades y sus estructuras. La cultural, explora las diversas culturas y su relación con el espacio. Y por último, la política, que examina la organización y distribución política del territorio. Ahora pasaremos con las distintas corrientes de la geografía. Positivismo de Paul Vidal de la Valache. El espacio geográfico influye en las actividades humanas y el desarrollo educativo. Este mismo se explica en el entorno físico conocido en el sistema educativo, introduciendo el concepto de Geografía Humanidae, destacando la relación entre la sociedad y la naturaleza en la educación. Un ejemplo de este es la diferencia con el sistema educativo por ubicaciones geográficas. Geografía regional, Karl Ritter. Cada región tiene características únicas que afectan la educación. El desarrollo de los programas educativos adaptados a las necesidades geográficas es importante en la enseñanza contextualizada según el territorio. Neopositivismo y geografía cualitativa, Fred K. Schaffer. El análisis de datos mejora la educación aplicando la estadística en el rendimiento escolar. Uso de modelos matemáticos en la geografía, y muchos de estos se pueden ver reflejados en los estudios sobre deserción escolar en distintas regiones. Geografía radical, David Harvey. La educación está influenciada por desigualdades económicas y sociales. Explica cómo la economía y la política afectan la infraestructura educativa. Critica la distribución desigual de recursos escolares, y esto se ve mucho en diferencias entre escuelas públicas y privadas según la zona. Geografía de la percepción y el comportamiento, Kevin Lynch. Los espacios educativos influyen en la manera en que los estudiantes aprenden, diseñan en la escuela para mejorar la experiencia de aprendizaje y la importancia de la percepción del espacio en la enseñanza. Un ejemplo se puede dar en las escuelas con espacios abiertos y su impacto en el aprendizaje. Geografía del tiempo, Thorsten Hasselstrand. El ascenso a la educación depende del tiempo y la movilidad. Distancia y tiempo que se ha trasladado afecta el acceso a la educación y la importancia de la planificación urbana en la educación. Un ejemplo es la dificultad que tienen algunas personas en acceder a las comunidades rurales. Geografía humanista, Bernhard Barenius. La educación debe considerarse el papel del ser humano en el espacio geográfico. Estudio como la experiencia personal influyen en el aprendizaje, la importancia de identificar la cultura en la enseñanza, y esta se ve reflejada en la geografía desde la perspectiva humana y cultural. Semejanzas en las corrientes. El objeto de estudio de todas busca comprender el espacio geográfico y su interpretación en la sociedad. La importancia del entorno es reconocer el medio natural que influye en la vida humana, aunque difiere en los diferentes grados de determinación. Dimensión temporal. Considera el territorio cambia en tiempo debido a factores naturales y humanos. Interdisciplinaria.
Se apoya en otras ciencias como la economía, la sociología y la ecología para analizar el espacio. Diferencias entre corrientes: geográfico y posibilismo. El determinado geográfico plantea que el medio ambiente condiciona completamente la vida humana. El posibilismo sostiene que los seres humanos tienen la capacidad de transformar su entorno y no solo adaptarse a él. También está la geografía regional y la geografía cualitativa. La geografía regional analiza el territorio y su conjunto destacando las particularidades de cada región. Y la geografía cuantitativa busca patrones, regulaciones espaciales usando métodos estadísticos y modelos matemáticos. Además que la geografía humanista y la geografía crítica también tienen dos diferencias muy grandes, ya que la geografía humanista se enfoca en la percepción y la experiencia del espacio por parte de los individuos y la geografía crítica analiza el territorio desde una perspectiva social y política, cuestionando las desigualdades espaciales. Reconocer distintas prácticas de la sociedad para construir una ciudadanía democrática. La ciudadanía democrática no se da de forma automática, sino que se construye a través de la interacción social y la práctica cotidiana de valores, como la equidad, la justicia y la solidaridad. Algunas formas en las que la sociedad contribuye es en la participación ciudadana, organización social, educación y concienciación y las prácticas de convivencia y diálogo. Describe los componentes geográficos y la interacción con los elementos de la geografía. El componente natural ha sido modificado con la urbanización, la deforestación y la explotación de recursos, afectando el clima y los ecosistemas. El componente social ha evolucionado con el crecimiento de la población, la migración y la organización comunitaria. En el componente económico, las sociedades han pasado de economías agrícolas a industriales y tecnológicas, lo que cambia la distribución de recursos y empleos. El componente político ha avanzado con la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el uso del suelo y políticas ambientales. Finalmente, el componente cultural se ha transformado con la globalización y el acceso a la información, modificando costumbres y valores. Los símbolos y signos cartográficos en croquis son los que podemos apreciar en imagen. Por ejemplo, los ríos, los lagos, los puentes, las presas, las montañas, las llanuras, los volcanes, los ferrocarriles, la carretera, vías de área, las calles, iglesias, escuelas, hospitales, bosques, capital, una ciudad importante y el límite internacional. Origen de las corrientes. Bernard Vanenius, 1622-1650. Geografía humanista. La educación debe considerar el papel del ser humano en el espacio geográfico, como la experiencia personal influye en el aprendizaje. Carl Ritter, 1779-1859. Se contextualiza según el territorio, contenidos educativos distintos en comunidades indígenas y en zonas urbanas. Paul Vidal de la Blache, 1845-1918. Geografía positivista. Influye en las actividades humanas y en el desarrollo educativo. Explica cómo el entorno físico condicional los sistemas educativos, destacando la relación entre sociedad y naturaleza en la educación. Fred K. Scharper, 1904-1953. Geografía cuantitativa. Mejora la educación aplicando estadísticas en el rendimiento escolar. Uso de modelos matemáticos en la geografía educativa. Ejemplo: estudios sobre la deserción escolar en distintas regiones. Thorsten Habertrang, 1916-2004. Geografía del tiempo y la movilidad, distancia y tiempo de traslado afectan el acceso a la educación. Ejemplo: dificultad de acceso a escuelas en comunidades rurales. Kevin Lynch,
1918-1984. Geografía de la percepción y el comportamiento. Mejora la experiencia de aprendizaje. Importancia en la percepción del espacio en la enseñanza. David Harvey, 1935-1970. Geografía radical. Explica cómo la economía y la política afecta a la infraestructura educativa. Critica a la distribución desigualdad de recursos escolares. Realismo y posmodernismo, 1940-2015. Edward Sohar. Cuestiona las estructuras tradicionales en la educación. Propone nuevas metodologías educativas basadas en la geografía crítica, uso de tecnologías y educación flexible. Escuela Primaria Ramón Real Carrasco. Integrantes: Fierro Martínez, Emilio Ernesto. La Escuela Primaria Ramón Real Carrasco se encuentra en la colonia Carmen Cerdán, en la avenida Nácori Grande, mientras que la Vicene se ubica en Marruecos, entre Palma y Carbó, en la colonia Casablanca. Profesor Jesús Manuel Bustamante Mungarro, Vicenes. Escuela Primaria Ejército Mexicano. Integrantes: Brandon Mendoza Pérez, Adilene Rodríguez Jatomea, Labrador Escamilla Dante Ibrahim. La Escuela Primaria Ejército Mexicano se encuentra en la colonia Altares, en la intersección de las calles Luis Orsi y H. Ayuntamiento. Mientras que la Vicenes está ubicado en Marruecos, entre Palmas y Carbó, en la colonia Casablanca. Actitudes de respeto a los problemas geopolíticos, diferentes formas de vida, cultural, lingüístico y desarrollo desigual de la humanidad desde la perspectiva del otro. Respeta los problemas geopolíticos, la diversidad cultural, lingüístico y el desarrollo desigual. Implica reconocer las distintas realidades del mundo desde la perspectiva del otro. Esto significa comprender los conflictos internacionales sin prejuicios, valorar las diferentes formas de vida sin imponer modelos, respeta las lenguas y tradiciones como parte del patrimonio humano y ser conscientes en la desigualdad económica sin caer en estereotipos. La clave está en la empatía, el diálogo y la convivencia basada en comprensión mutua. Respeta los valores y normas comunes acordadas por el grupo, el aula, fomentando el compañerismo y el respeto entre colegas. Respetar los valores y normas comunes en el aula implica reconocer la importancia de reglas acordadas para una convivencia armoniosa. Esto fomenta el compañerismo y el respeto entre colegas al promover actitudes de colaboración, empatía y responsabilidad. Al seguir estas normas se fortalece el sentido de comunidad, se evitan conflictos y se crea un ambiente propicio para el aprendizaje y el desarrollo personal. A continuación, unas preguntas que se nos hizo al grupo, con sus respectivas respuestas. Respetar los valores y normas del grupo ayuda a que todos convivan mejor y se sientan parte del equipo. Si seguimos las reglas acordadas, evitamos un conflicto y creamos un ambiente más armonioso en el aula. El compañerismo se fortalece cuando hay respeto mutuo y cada quien cumple con su responsabilidad. Al respetarnos entre colegas, aprendamos a trabajar juntos, a valorar las diferencias de los demás. Respetar las ideas de los demás nos ayuda a aprender y crecer juntos. Cuando escuchamos diferentes opiniones, encontramos mejor soluciones en grupo. El diálogo y el respeto nos permite llegar a acuerdos sin conflictos. Todos tenemos derecho a participar y ser escuchados en igualdad de condiciones. La diversidad en el aula nos enriquece y nos ayuda a comprender distintas perspectivas. Es importante que todos se sientan valorados y respetados sin importar sus diferencias. La inclusión y la solidaridad crean un ambiente donde cada quien puede desarrollarse con libertad. Promover el bien común significa trabajar juntos para que nadie se quede atrás.
En conclusión, la geografía tiene el potencial de ser una herramienta poderosa para formar ciudadanos conscientes y responsables, preparados para enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más interconectado. La enseñanza debe ser inclusiva, contextualizada y motivadora, buscando siempre vincular los contenidos geográficos con la realidad cotidiana de los estudiantes.